Queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas. Es un honor, un placer una vez más poder estar juntos compartiendo esto. Yo trato de que sea ameno. Es un estudio que a algunos les gustará más, a otros les gustará menos. Algunos lo mirarán por compromiso, otros lo mirarán con entusiasmo. Pero bueno, hay un propósito, una meta, que es claramente adentrarnos en el mundo de la escatología. Ayer estaba hablando con un amigo. Ustedes saben cómo está el mundo. Es algo terrible, ¿no? Las guerras, la retórica de la guerra como un discurso instalado en todos los niveles. La diplomacia brilla por su ausencia. La industria militar, tecnológica militar, ha llegado a ser tan poderosa, el lobby militar, la industria de la guerra, ¿no? Ha llegado a ser tan poderosa que ha comprado tantas voluntades políticas en las principales potencias del mundo que impulsan constantemente la guerra en todos los niveles. Si bien la guerra tiene un montón de esferas, ¿no? Hay guerras psicológicas, guerras de divisas, guerras de todo tipo, guerras religiosas, guerras ideológicas, guerras políticas, para no entrar en detalle, hasta los niveles de la guerra explícita. El mundo está que arde. Y todos hablamos con un amigo, ¿no? La mayoría de la gente que vive en este mundo y que está mínimamente informada o contaminada por la información que dan los medios masivos, tiene una noción y tiene una mínima preocupación por el curso que está tomando la realidad global. Por supuesto que la escatología tiene mucho que decir en cuanto a este tema, tiene muchísimo que decir, pero yo no quiero todavía, realmente no es mi deseo entrar en el análisis geopolítico actual y no tan actual, y empezar a hacer preguntas, empezar a hacerle preguntas tanto a la escritura como a la realidad que nos rodea, para saber hasta qué punto hay una similitud entre el fin de los tiempos narrado por la escritura y los tiempos que estamos viviendo, las características de los tiempos que estamos viviendo, que son muy particulares, muy peculiares. Y a todos los que estamos más o menos en este tema interesados, nos preocupa. Ahora bien, por supuesto que este estudio, como una derivación de este estudio, seguramente va a tocar esos temas en su debido momento. No sé dentro de cuánto tiempo, a lo mejor dentro de un año. Pero tal como van las cosas, no sé cómo va a estar el mundo dentro de un año, ¿no? Eso está claro. Pero llegado el momento, yo creo que cuando hayamos avanzado lo suficiente en el estudio de escatología y ya hayamos comenzado a estudiar propiamente el libro de Apocalipsis, no nos va a quedar otra que hacer un abordaje de la realidad mundial y ver, sacar nuestras conclusiones, ¿no? Pero realmente es muy difícil. Miren, les voy a ser honesto. Es muy difícil para una persona que quiere compartir este material tener por delante un curso de estudio de 3 años y tener que callarme cada vez que me siento acá, tener que callarme y no abordar la problemática mundial
de este tiempo y cómo se cierne sobre el mundo una tormenta muy oscura, especialmente en el aspecto de las guerras y de las crisis que se avecinan. Es difícil no abordarlo, me quema este tema, pero bueno, yo prefiero, me parece mucho más honesto, dar una base introductoria de esta materia, de estas lecturas, y presentar el punto de vista que presenta el autor del libro que estamos escribiendo, tal vez miren el fallo, ¿no? Que estamos reescribiendo, tal vez, bueno, que estamos leyendo, y una vez que tengamos una noción, seguramente, cuando empecemos a estudiar Apocalipsis, vamos a entrar de lleno en la realidad que hoy por hoy es muy incierta. No están las cosas como para ofrecer una perspectiva optimista a mediano, a corto y a mediano plazo, y mucho menos a largo plazo en el mundo. Pero bueno, las cosas son como son, no nos podemos escapar, la realidad es la realidad. Hay gente que no la quiere ver, yo me he asombrado al abordar estos estudios desde hace unos cuantos años, me he asombrado de la cantidad de creyentes que no quieren hablar de este tema. Hay otros, sí, muy entusiasmados con el fin de los tiempos, con el arrebatamiento, etcétera, las señales del fin. Pero hay creyentes que no quieren hablar de este tema. Les genera pánico. Es una lástima, eso no debería ser así. Yo creo que hay suficiente enseñanza en la Escritura como para que los creyentes tengan paz. Y no una paz relativa, una paz de fondo, ¿no? Así que bueno, estamos en esto, amigos. No es fácil llevar esto, esperar hasta que yo considere que ya podemos adentrarnos en temas más contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Es difícil, y lo que está pasando está muy desdibujado, hay muchos creyentes que están confundidos. Hay una campaña de desinformación por parte del sionismo que trata de arrastrar al cristianismo hacia su terreno para conseguir apoyo. El pueblo cristiano es muy ingenuo y muy poco estudioso, y es muy fácil seducirlo y llevarlo por medio de las emociones a dar un apoyo irrestricto a una serie de políticas genocidas que estamos viendo en Medio Oriente. Es un tema escabroso, y probablemente, bueno, hay canales que se han cerrado por la temática esta, ¿no? Pero bueno, haremos dentro de nuestras posibilidades lo que esté a nuestro alcance. Amigos, espero que anden bien, espero que estén con ganas de estudiar esto. Hoy nos toca la segunda parte de la tipología. Vamos a terminar hoy con el tratamiento de las tipologías. Es muy breve, pero bueno, nos lleva un par de videos. Hace un par de videos atrás les dije que le iba a traer una fotito del Dr. Pentecost. Acá lo tienen. Esto es probablemente en la década del 60, en su casa, en su estudio. Es una foto preparada, pero tengan en cuenta que habrá estado bastantes horas en esa postura para producir el libro que produjo. Yo no adhiero al 100% con lo que él dijo, pero estoy bastante de acuerdo y creo que es una obra no superada en materia escatológica hasta el día de la fecha. Se ha pulido muchísimo, la teología se pule constantemente, desde el primer día hasta que regrese el Señor. La teología se va a pulir, y yo considero que después que regrese el Señor, en el estado eterno, la teología se va a seguir puliendo infinitamente.
Pero bueno, ahí lo tienen, el Dr. Pentecost. Murió, a ver, tengo acá los datos, hace mucho yo les presenté algunos datos de su vida. Eh, Nació el 24 de abril de 1915 y falleció el 28 de abril de 2014 a los 99 años. John Dwight Pentecost. Pastor durante muchísimos años, profesor del Seminario Teológico de Dallas, un tipo re contra simple, sencillo. Bueno, acá lo tienen, este es el hombre que ha escrito el libro que estamos leyendo. Vamos a ir, cuando la cámara me haga caso y pues yo pueda regresar, ahí estamos, vamos a entrar en el archivo PDF, no como la otra vez, que nunca apareció, el archivo en pantalla. Trataremos ahora de que sí aparezca, ahí está. Y vamos a entrar en este tema para terminar hoy con la tipología. Le estoy dando tiempo a mi compu porque está un poco lenta, entonces necesito darle tiempo para que procese. Habíamos, a ver, si ustedes están mirando ahí, van a ver que hay una revelación, aquí, revelación profética por medio de tipos. Los tipos, ahí estoy haciendo lío, los tipos son un canal de revelación de muchos tipos de canales. Este estudio, este capítulo nos va a llevar un montón de tiempo, precisamente porque, bueno, ahí estoy tratando de arreglar el lío que hice. Este capítulo es largo, es muy largo, habla de la tipología, habla de los medios, de... esto no tengo ni idea qué es, cancelar. Bueno, siempre vieron que hay propagandas, ¿no? En los programas. Hemos estado hablando de la tipología. La tipología nos va a llevar, hoy vamos a terminar. Hicimos el primer punto, el último programa. Llegamos hasta acá, hasta el final de la página 48. A ver si estamos, sí, estamos bien, estamos ahí. Voy a tratar de mantener el texto lo más arriba posible en la pantalla para que los que quieren leer lo lean. Alguien me sugirió que no use más PDF, que me ponga yo delante de la cámara y chau. Pero a mí me gusta que se vea, no tengo problema con estar delante de la cámara, pero me gusta que se vea el texto. Llegamos hasta aquí donde dice, bueno, el tipo, hablando de las tipologías. No voy a hacer un repaso porque para eso está el video anterior, si quieren verlo. El tipo difiere de la alegoría en este respecto. Leíamos la última vez. Porque una alegoría es una narración ficticia. O para decirlo menos bruscamente, en una alegoría la verdad histórica de la narración puede ser aceptada o rechazada, mientras que en la tipología el cumplimiento solo puede comprenderse a la luz de la realidad del tipo original. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la alegoría difiere del tipo. Una parábola puede ser una alegoría, ¿no? Pero una parábola es diferente como canal de revelación de la tipología. Vayamos a un par de ejemplos. Vamos al ejemplo de la tipología del Cordero de la Pascua.
¿no? El Cordero en sí y la Pascua también como una institución tipificaba al Cordero de Dios que iba a venir, iba a ser sacrificado e iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, esta tipología comienza a mostrarse en tiempos remotos, en el Antiguo Testamento, bajo el tiempo de la ley, y más atrás también, pero con más precisión, a través de la revelación de la ley ritual que da Moisés. Entonces, a través de siglos y eras, se va preparando al pueblo, se va tipificando el Cordero de Dios que en algún momento había de venir. La gente no lo entendía totalmente en tiempos anteriores, pero cuando llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista a los judíos tenían que agarrar esos dos cablecitos y unirlo. Era muy fácil. Esto pasa automáticamente en la mente de cualquier persona que tiene dos dedos de frente. El concepto del Cordero de todo el Antiguo Testamento para el judío, ¿no? El sacrificio del Cordero, un sacrificio constante, en el cual, según el libro de Hebreos, cada año que se ofrecía, se hacía memoria de los pecados. Quedaba cubierto el pecado del oferente, del que ofrecía el Cordero. Quedaba, por medio de ese rito, el pecado quedaba cubierto hasta el sacrificio del próximo año. Esto se demostraba en fe, ¿no? Había una fe que motivaba al judío en la era de la ley a ofrecer ese cordero, aparte que era un estatuto de la ley, no era no permitido ofrecer un cordero, era una desobediencia rotunda no hacerlo. Pero bueno, el judío por medio de esto podía demostrar su fe en la ley de Dios, en la provisión de Dios que prometía la salvación. Cuando los judíos escucharon a Juan, los judíos tenían a Juan por profeta, recuerden que esto lo dice la Escritura, el pueblo. Por eso los fariseos se tenían que cuidar muchísimo de hablar mal de Juan, porque el pueblo reconocía que Juan el Bautista era un profeta verdadero de Dios. Y cuando Juan presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos estaban claramente advertidos y yo creo que en esos momentos en los cuales Juan traía esa revelación, Juan el Bautista, los judíos entendían qué se había querido representar y tipificar a través de los siglos en la ley con el Cordero, con el sacrificio del Cordero. Pero no todos los judíos entendieron, porque vimos en el relato de los evangelios que cuando aún Cristo habló de eso, hubo muchos judíos que no tenían ni idea de qué se trataba. Entonces, una cosa es, acá lo que se está diciendo es que una tipología difiere de la alegoría. Puede haber una enseñanza alegórica como la parábola de los talentos, en la cual se usa una historia ficticia para presentar verdades espirituales, en ese caso para el pueblo judío, y otra cosa diferente es la tipología. La tipología por lo general busca un cumplimiento en una persona o en una institución o en un evento histórico. Es algo que se va preparando a través de los siglos para tener un cumplimiento muy acentuado en un momento histórico. Mientras que las alegorías, que difieren de la tipología, son enseñanzas que buscan traer al oyente verdades espirituales, morales, etc. Segundo, debe haber una conexión, hablando del mismo tema, la diferencia entre la tipología y la alegoría. Que a veces, ¿por qué se hace esta diferencia entre tipología y alegoría? Porque hay una tendencia en gran parte del cristianismo a espiritualizar
la tipología. Y como decíamos la vez pasada, en hacer de la Biblia una tipología a la carta. Quiero decir, a mí me pareció que en un pasaje del Antiguo Testamento hay un secreto escondido que yo descubrí porque a mí me parece que eso representa tal o cual cosa, y la Escritura nos previene de eso, y los teólogos nos previenen de hacer una tipología a la carta, ¿no? Porque las tipologías están, por lo general están bien autenticadas por la misma palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver. Debe haber una conexión divinamente determinada entre el tipo y su cumplimiento. Fíjense que acá, en las tipologías, Cristo como el Cordero de Dios, Cristo como el sumo sacerdote, tipificado en el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Como dice el obispo Westcott, el tipo, una tipología, presupone un propósito en la historia forjada de edad en edad. Es algo que Dios viene preparando, es una institución, una cuestión importante. No me quiero mover de estos dos ejemplos clásicos, ¿no? El Cordero de la Pascua y el sumo sacerdote. Los dos elementos, tipos de Cristo, que es el Cordero de Dios y el sumo sacerdote por excelencia, ¿no? El tipo presupone un propósito en la historia forjada de edad en edad. Hay todo hay un terreno de preparación por medio del cual se va presentando al pueblo un símbolo que va a llegar a un cumplimiento muy literal en algún punto de la historia y que va a dar un significado especialmente a la fe cristiana. Una alegoría descansa finalmente en la imaginación, ¿no? Jesucristo apelaba a la imaginación de los judíos cuando trajo alegorías, parábolas. No nos olvidemos del propósito de las parábolas, El propósito de las parábolas fue cegar al pueblo después de su rechazo. Ya lo vamos a ver, eso con lujo de detalle lo vamos a ver, cuando los discípulos, después de 3 años, algunos no saben esto, Jesucristo empezó a usar las parábolas al final de su ministerio, no al principio. En el tercer año, el año de la oposición, allí es cuando Jesucristo, después que rompe con Israel, después que es rechazado, se puede ver cronológicamente en la armonía de los evangelios. Comienza a hablarles por parábola y vienen los discípulos y dice: Maestro, ¿por qué le hablas por parábola? Y él les dice: para que viendo no vean, y cuando escuchen no entiendan, porque en ellos se cumple la profecía del profeta Jeremías, que dijo: este pueblo de oído oirá y no entenderá, porque han cerrado su corazón. Entonces él comenzó a presentar el reino a Israel por medio de parábolas, y siempre agregaba la misma frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Por supuesto, esos oídos para oír están determinados, creo yo, por la gracia divina, ¿no? No hay nadie que tiene el oído tan aguzado para entender. Es Dios el que da a algunos la gracia de entender eso, porque todos se habían rebelado contra Cristo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título para referirse a Cristo. Y Pedro le dice: vos sos el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ninguna persona, carne ni sangre. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Este es el método que vemos de parte de Dios, ¿no? Cegando y dando ojos para ver.
Es Dios el que hace eso. Y tiene todo el derecho porque es soberano y está ante un público humano que es por naturaleza absolutamente pecador y caído, incapaz de amar a Dios. El ser humano es un ser caído. Esto es una realidad básica. Entonces, volviendo a la tipología, hay una diferencia, ¿no?, de peso entre lo que es una tipología y una alegoría. Una descansa en la imaginación, otra descansa sobre unos fundamentos mucho más sólidos, aunque cada cual tiene su valor relativo. Tercero, el tipo no es solo real y válido por derecho propio, sino que es eficaz en su propio medio inmediato. Solo puede prefigurar efectivamente un cumplimiento porque ya tiene inherente en él, al menos, un poco de la efectividad que ha de realizarse plenamente en el cumplimiento. Esto es redundar sobre lo que ya hemos dicho, ¿no? El poder que tenía el sacrificio del Cordero de la Pascua para afectar constantemente la mentalidad de los judíos era lo suficientemente poderoso, ese efecto, como para que, llegado el tiempo del cumplimiento de esa tipología, como dice acá, la efectividad que se realizara plenamente en su cumplimiento fuera notable, ¿no? Hay una gran diferencia entre la tipología, que es un elemento preparado detalladamente, instituido por Dios, establecido, regido por una ley, no solo moral, sino ritual, con una serie de cuidados y perfecciones que tenía que tener, unas observancias muy estrictas. La tipología es... ¿Qué estoy diciendo? La tipología, nos está diciendo acá, es muy importante y no puede equipararse con una parábola, con una alegoría. La tipología es un tipo de canal de revelación sumamente importante en el aspecto de las profecías. Cuarto, la característica más importante del tipo, como resultado del punto anterior, es el hecho de que puede predecir alguna verdad relacionada con el cristianismo o acerca de Cristo mismo. Pensemos en el Cordero de la Pascua, ¿no? Tiene esta característica, predice una verdad relacionada con Cristo o con el cristianismo. La tipología difiere de la profecía en el sentido estricto del término, solo en los medios de predicción. La tipología predice algo por su propio medio y la profecía predice algo por su medio particular, que es la palabra. La profecía generalmente está regida por la palabra. La tipología tiene su propio medio, sus propios elementos para dar a conocer algún aspecto de la voluntad de Dios revelada. Entonces la tipología difiere de la profecía en el sentido estricto del término, nada más que eso, solo en los medios de predicción. Por eso acá el énfasis es en no confundir estas cosas. Son canales de predicción, pero cada uno tiene su medio. La tipología tiene su medio y la profecía, por medio de la palabra, tiene el suyo. La profecía predice principalmente por medio de la palabra, mientras que la tipología predice por medio de una institución, como podría ser la Pascua o el sumo sacerdocio, un hecho o una persona.
Es muy importante hacer la distinción entre el tipo y la alegoría, porque en la iglesia primitiva el método alegórico de interpretación había acompañado el verdadero significado del Antiguo Testamento, hasta tal punto de que era imposible que existiera una tipología legítima. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo de la iglesia primitiva, hablemos de los primeros 2 siglos, 3 siglos, sabemos que lamentablemente la pugna dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, ¿no? La pugna entre las dos escuelas más prevalecientes, que era la escuela de interpretación literal y la escuela de interpretación alegórica, prevaleció la escuela de interpretación alegórica. Esto lo tratamos en los primeros capítulos de esta serie de videos. Filón de Alejandría, con su escuela, ¿no? Con su influencia alegórica, en fin. Los místicos, ¿no? Los místicos. De acuerdo con este método, el sentido literal e histórico de la escritura es completamente ignorado. Así era en aquella época, ¿no? Prevalecía el sentido místico dentro de lo que era el análisis de la tipología, etc. Y el sentido literal era ignorado, totalmente pasado por alto en su inmensa mayoría. Y cada palabra y evento se convierte en una alegoría de alguna clase, bien para evadir dificultades teológicas o para mantener ciertos puntos de vista religiosos peculiares, ¿no? Bueno, esto pasa hasta el día de hoy, ¿no? Hay escuelas que te van a decir, no, nosotros interpretamos esto de esta manera, porque claro, hay un interés de mantener un sistema en pie que para que se mantenga hay que interpretar la escritura de cierta y determinada forma que cumplan con la norma, con el canon de ese sistema. Puede ser, no voy a entrar a tallar con nombre propio, pero bueno, ustedes me entienden. Sin duda alguna, ha sido la falta de observar esta última distinción la que ha conducido a algunos a creer que el uso escritural de los tipos, de la tipología, justifica el método alegórico de interpretación. ¿Se dan cuenta que, a ver si puedo resumir esto en pocas palabras? El problema acá es el siguiente. En un contexto en el cual predomina la interpretación alegórica, mística, con tendencias a espiritualizar las cosas, es normal que la tipología no se interprete correctamente, sino que, ¿por qué? Porque la escuela alegórica, los alegoristas, se llevan puesta toda la escritura por medio de su sistema de interpretación. Toda la escritura pasa por el filtro alegorista. Hay que ser justo. Esto no en todos los autores. En la época del Dr. Pentecost había, la escuela alegorista hacía una distinción entre la escritura en general y la escritura profética, vamos a decir, escatológica. La escritura escatológica era interpretada en su inmensa proporción alegóricamente para sostener algunos puntos de vista, como que Cristo no iba a venir hasta que la iglesia convirtiera al mundo con el evangelio, ¿no? Ellos negaban una irrupción de parte de Dios, como creen la otra escuela con la cual yo me identifico más, porque me parece más coherente, enseña que no, a ver, el hecho de que el mundo vaya a cambiar no depende de la bondad de los hombres, que acepten o que dejen de aceptar el evangelio. Depende de la bondad de Dios y de la paciencia de Dios, tantas veces mencionada en el Nuevo Testamento, que está dando un tiempo, ese tiempo se termina.
Y yo creo que están bastante claros los pasajes que hablan de la paciencia de Dios para con el pecador. Eso está clarísimo, no se puede negar. Pero el problema es en estos textos, en estos párrafos, se está hablando de esto, de que es muy peligroso cuando uno está imbuido de la idea de espiritualizar los pasajes de la profecía. Normalmente va a agarrar las tipologías y las va a espiritualizar y va a caer en incluso como se cae hoy, ¿no? En el extremo. No estamos en un declive, estamos en la caída libre. A veces yo creo que décadas atrás estábamos barranca abajo, ¿no? Desbarrancando el cristianismo. Ahora ya salimos de la barranca abajo y ya estamos en la caída libre, plena al foso. Esto es terrible. Hoy por hoy todo es místico. Todo es místico. El hombre ha perdido la capacidad de razonar, de usar el sentido común. Cuando vos perdés la capacidad de usar el sentido común en la lectura de la escritura, te convertís en un místico. Te vas con la nueva era. Olvídate. Te vas con el cachivache. Lamentablemente no vas a tener nada para decir de la escritura como la escritura lo requiere. La escritura es un libro de texto. Cuando vos perdés la capacidad de interpretar un texto, chao, no podés interpretar más nada. Es cruel, pero es así. Repito, Feuerbach hace la misma observación que debe tomarse en cuenta cuando escribe. Cuando interpretamos una profecía a la cual se atribuye un significado doble, el uno relacionado con la era judía y el otro con la era cristiana, estamos interesados en ambos casos, en la interpretación de las palabras. Porque las mismas palabras que de acuerdo con una interpretación se aplican a un evento en el Antiguo Testamento, de acuerdo con otra interpretación se aplican a otro evento, que puede ser en el Nuevo Testamento. Pero en la interpretación de una alegoría estamos interesados solamente desde el primer instante en la interpretación de las palabras. El segundo sentido, que generalmente es llamado alegórico, es la interpretación de las cosas. La interpretación de las palabras solo hace que las narraciones mismas se nos hagan claras y sencillas. La alegoría asume generalmente la forma de narración, mientras que la lección de la alegoría se aprende por medio de una aplicación de las cosas señaladas por esas palabras a otras cosas que pertenecen a ellas, y que las anteriores tenían el propósito de sugerir. Hay una diferencia fundamental, por lo tanto, entre la interpretación de una alegoría y la interpretación de una profecía con un sentido doble. Bastante complicado, pero más de lo mismo, de lo que venimos diciendo. Por su misma naturaleza, volvemos a la tipología. El tipo es esencialmente profético en carácter. Esto ha sido observado por Feuerbach, quien señala: el tipo, piensen en algo concreto, piensen en el cordero del sacrificio de la Pascua. El tipo, como ya se ha explicado y entendido, necesariamente posee algo de carácter profético y difiere más bien en forma que en naturaleza de lo que generalmente se designa como profecía. El tipo imagina o prefigura, mientras que la profecía predice realidades venideras. En el primer caso, los hechos o símbolos representativos tienen el propósito de indicar de antemano lo que Dios ha decidido realizar para su pueblo en el futuro cercano. En el segundo, la
profecía, las delimitaciones verbales son las que cumplen ese propósito. La diferencia no es tal como para que afecte la naturaleza esencial de los dos asuntos. Pero no hay que confundir la tipología con la profecía. Una es una cosa y otra es otra cosa, para no redundar. Queda poco, quedan 3 párrafos y terminamos con la tipología. Al interpretar las profecías reveladas por medio de tipos, fíjense qué complicado ahora, al interpretar profecías reveladas por medio de tipos, es importante observar que las mismas máximas, los mismos principios hermenéuticos auténticos, previamente establecidos, se aplican también aquí. Angus y Green dan un resumen adecuado al decir: en la interpretación de todos estos tipos, piensen en el Cordero de la Pascua, el Sumo Sacerdote, el maná que bajó, descendió del cielo, la serpiente de bronce. La interpretación de todos estos tipos o de la historia en sus alusiones secundarias o espirituales, usamos las mismas reglas que se usan en la interpretación de las parábolas y alegorías propiamente dichas. Comparamos la historia o el tipo con la verdad que tanto el tipo como su cumplimiento incorporan. Esperamos llegar a un acuerdo en algunos particulares, pero no en todos, y dejamos que la interpretación de cada parte armonice con el diseño del todo y con la revelación clara de la doctrina divina dada en otras partes del sagrado volumen. Precauciones. Y acá terminamos. Al aplicar estas reglas, las reglas de la hermenéutica básicas, es importante recordar que los escritores inspirados no destruyeron el sentido histórico de la escritura para establecer el sentido espiritual, ni encontraron un significado escondido en las palabras, sino solo en los hechos de cada pasaje, que dicho significado era el fácil, natural y escritural, y que se limitaron, los escritores sagrados, a exposiciones que ilustraban alguna verdad de importancia práctica o espiritual. Esta cuestión se puede ilustrar con los errores que escuchamos a menudo. Por ejemplo, estaba pensando en un pasaje clásico que se menciona muchas veces, se cita con un propósito, pero es inadecuado. Y es del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 29. Esto yo personalmente a lo largo de mi vida lo he escuchado. Entonces escuchamos, ¿no? En la iglesia, algún predicador, alguna persona que dice, refiriéndose a los creyentes de la iglesia a este tiempo, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, muchas veces se utiliza este texto así, este versículo pelado, para animar a la gente, ¿no? Hay muchos pasajes más adecuados en el contexto del Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas de Pablo para animar a los creyentes. Pero este texto no corresponde. Puede sonar bien, pero no corresponde. ¿Por qué? Porque cuando se saca de contexto, se alegoriza, se espiritualiza, se pierde el mensaje que estaba dando Jeremías al pueblo. Si ustedes leen, si los predicadores que predican se tomaran el trabajo de leer el capítulo entero,
verían que desde el versículo 1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Jeremías manda un mensaje al pueblo que estaba cautivo. Más que nada su ministerio fue ese, y en los versículos subsiguientes les dice a los judíos que estaban en Babilonia: procurad la paz. Estoy leyendo el versículo 7, unos versículos antes del que leí. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, por Babilonia era, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y más adelante dice: yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Cuanto más leemos, más entendemos, y llegamos al punto incluso en el que Dios promete que después de 70 años van a volver. Y se está refiriendo a eso. Esos pensamientos de paz que Dios tiene para los deportados a Babilonia son el regreso a Jerusalén, el regreso a la tierra. Pero primero iban a tener que estar 70 años afuera hasta que la tierra se purificara, porque ellos la habían corrompido con su idolatría. Entonces no corresponde sacar esto fuera de contexto, ¿no? Como hace la mayoría, que te leen ese versículo y después cierran la Biblia o abren en otro lado. No corresponde, hay que ser honesto. Imagínense, si hacemos esas cosas en el cristianismo actual, cómo a la hora de delimitar lo que es un tipo de una alegoría, qué desastre vamos a hacer. No quiero ni pensar. Amigos, hemos llegado hasta acá. 47 minutos, me parece que está más que sobrado esto. Les invito a que tomen el desafío. Les invito a que, a los que ven esto, a los que escuchan, les invito a que se planteen honestamente, firmemente, el desafío que supone hacer una buena lectura de la escritura, una buena interpretación y una buena aplicación. Si consideran que es innecesario, les invito entonces a hacer un análisis del estado general de la iglesia cristiana. Una iglesia que brilla por su ausencia, una iglesia alegorista, una iglesia mística, una iglesia mundana, una iglesia que no tiene nada que ofrecer al mundo. Por eso el mundo no va a ir a la iglesia, olvídate, porque no hay nada que ofrecer. Ahora bien, hay muchas iglesias que tendrán éxito haciendo en la iglesia una sucursal del mundo. Y está bien, cada uno hace lo que quiere. Pero si la idea es regirnos por la escritura seriamente y ofrecer las profundidades espirituales que necesita el hombre para vivir realmente, para ver que hay un Dios y cuál es el propósito de Dios, con la predicación que tenemos, imposible. Hay que hacer un gran trabajo. No queda mucho tiempo de historia a este sistema. Esto, a ver, es una opinión. No queda mucho tiempo. Después entraremos en la presencia del Señor, llegará el reino y el estado eterno. Es otro tema. Pero ahí las reglas ya cambian. El tiempo para trabajar, el desafío, es ahora o nunca. Este es el tiempo de tomar la Biblia y el estudio de la Biblia en serio.
yo no me voy a cansar de decirlo. Yo no me voy a cansar de decirlo. Lo digo con toda humildad y con aprecio. Pero yo estoy convencido de eso, por eso insisto en esta cuestión. Amigos, que tengan un feliz domingo, que disfruten con la familia y que la picadura de veneno que trato de ponerle debajo de su piel perdure, que se sientan incómodos, que se sientan, que me odien si es necesario, ¿no? Si en alguna manera los molesto, si en alguna manera los despierto y los hago sentir inadecuados, ¿no? Yo también me siento inadecuado, A ver, yo lucho con las mismas frustraciones que ustedes, pero apuntemos a la excelencia, apuntemos a la excelencia, Les dejo este puñal clavado con todo cariño, con todo amor, y nos estamos viendo la semana que viene, amigos. Cuídense, los quiero mucho.